poco comentar con ustedes que originalmente la plática, y así está el programa, era vivir con discapacidad, pero he cambiado el título para denominarla vivir la discapacidad. Creo que a lo largo de casi 6 décadas he tenido la oportunidad, por gusto o por trabajo, de hablar en público. De hecho, hablar ante muy diversas audiencias. El uso de la palabra hablada o escrita ha sido en buena medida mi forma de ganar el sustento de mi familia, donde está aquí mi hija y mi esposa. Pero la verdad es que nunca me había sentido tan nervioso y preocupado para una exposición como lo estoy ahora ante ustedes. Y la prueba es que estoy leyendo y no estoy improvisando. Entonces creo que eso es una muestra clara. Hace un par de meses, les comento, me enfrenté a un reto similar, pues un grupo de protesistas me invitó a dar una charla parecida. Y la sensación que tuve en ese entonces y ahora es muy similar. Creo que hay que hablar de la discapacidad. ¿Para dónde tengo que apuntar? No es que estoy nervioso. ¿Para dónde? Para allá. Desde la discapacidad. El objetivo es hablar desde la discapacidad y no como meros observadores de la misma. Quiero en estos minutos platicar con ustedes y compartir mi vivencia personal sobre este tema. Mi punto de partida es un hecho que todos los que estamos en la sala compartimos o debemos compartir. La discapacidad es una forma de estar vivo. La discapacidad es una forma de estar vivo. En efecto, no poder caminar, ver, oír, desplazarse como la gente normal, sin duda impone restricciones, pero ninguna que vaya más allá de la voluntad de vivir y hacerlo intensamente. Quienes deambulan en una silla de ruedas hacen una hazaña cotidiana: vencer una rampa, atravesar una avenida, ir al baño. Actividades comunes para la mayoría son avatares a veces invencibles. Andar en muletas unas semanas pone a prueba la paciencia y voluntad de algunos, pero hacerlo durante años o toda la vida se vuelve para nosotros un reto permanente. Ser discapacitado es una prueba de vida diaria. Todos los días se parte de cero. Un descuido, una acción o un resbalón puede ser fatal. La atención llega a ser inconsciente, pero no por ello menos estricta. Pero sin duda hay que ser agradecidos a la vida. Respiramos, vivimos, leemos por cualquier medio. Somos parte de una sociedad o estamos luchando para hacerlo, pero sobre todo somos hombres y mujeres libres. Paradójicamente podremos estar atados a una silla, a un bastón, a unas muletas, a un lazarillo, a un código genético, pero libres para imaginar, para pensar, para soñar. Esa es la libertad
que debemos siempre preservar. Mientras se mantenga, mientras sea nuestra la discapacidad, es una puerta de entrada, nunca una puerta de salida. Por ejemplo, hablando de mi experiencia personal, yo nunca pude jugar fútbol. En la primaria de la escuela Unidad Guadalupe, en Puebla, los recreos eran una constelación de actividades deportivas. Los niños corrían detrás de la pelota, las niñas en el voleibol, otros en el espiro. Al término de cada recreo se daba el regreso al salón, y recuerdo, por cierto, que los olores no eran los más agradables. Yo nunca pude hacer eso. Bueno, una vez sí lo hice, bajé al patio, jugué fútbol, salón de sexto de primaria, y en una salienta del piso se atoró mi pierna derecha, triple fractura de tibia, una más en una historia que marcó mi vida. Era el 18 de septiembre de 1970. Mi familia llegó a Puebla a principios de los años 60. Mi mamá ya no quiso moverse de ahí, pues la distancia a la Ciudad de México era poca y podían atenderme mucho mejor del problema que tenía yo en la pierna. ¿Cómo nació este problema? Nací con un peso de casi 4 kilos en octubre de 1958. Al nacer, una enfermera oprimió mi pierna derecha con más fuerza de lo acostumbrado y fracturó la tibia. Ese hecho fortuito fue definitivo para el diagnóstico que me esperaba. Con el tiempo, la pierna fue creciendo chueca, la peregrinación con los médicos fue interminable, pues no se trataba solamente de una fractura mal consolidada, sino de algo más. Con el paso de los años entendí que un par de intrusos se metieron en mí desde el momento en que mis padres me concibieron. Esos intrusos en la tibia derecha, y con los años se hicieron presentes en la médula espinal, en los riñones, en el páncreas. Son los juegos perversos del código genético, del famoso DNA descrito por Watson a finales de los años 60. Es el juego perverso de un gen autosómico dominante que se cuela y hace que aparezca la neurofibromatosis o VHL. Y sobre ese fenómeno no hay defensa posible. No somos responsables de ello. Nadie lo es. Pero sí somos responsables de enfrentarlo con valor. Para quienes tienen alguna fe, entregarse a enfrentarlo como báculo con esa fe. Para los que no la tenemos, hacerlo con la convicción de que nada puede detener la voluntad de ser, la voluntad de crecer. La primera parte de mi vida fue un ir y venir de Puebla a la Ciudad de México. El tema de mi pierna fue en ese entonces lo más importante para mi mamá. Una anécdota. Recuerdo que en el kinder donde estuve, que se llamaba Kinder Primavera, muy cerca de donde vivíamos en la ciudad de Puebla, un día llamaron a mi mamá porque le saqué sangre de la nariz a un niño. Mi madre me preguntó la razón y simplemente le dije, me dijo cojo. Ante eso no hubo regaño para mí. Usaba yeso y muletas. Con una de ellas golpeé al niño. A lo largo de mi vida me topé con otros niños similares. La respuesta ya no fue el muletazo, sino un esgrima verbal que me ayudó y sobre todo la capacidad para reírme de mí mismo. Un consejo invaluable de mi padre. Y créanme que cuando eso se hace, no hay bullying posible. La lucha en contra de la enfermedad congénita marcó mi vida. En pocas palabras, los casi 60 años que tengo de vida los he vivido con una discapacidad pura y dura. Primero en la pierna derecha, la cual me fue amputada hace 5 años. Lo querían hacer cuando tenía 3 o 4 años. Y desde 2012, con el conocimiento del VHL, la conciencia sobre el tema se acentuó todavía más. Pero esa realidad
no ha impedido nunca salir adelante. Conforme a mi experiencia, considero que vivir la discapacidad solamente puede ser viable si se combinan factores como la siguiente. Primero, la familia. Sin el apoyo, impulso, amor y solidaridad de la familia, no es posible vivir y luchar cuando se es discapacitado. En mi caso tuve la enorme fortuna de que la fe de mi madre y su pasión por luchar todos los días, sus cuidados, su amor infinito, forjaron mi carácter. Mi padre me enseñó a boxear, a andar en bicicleta, a nadar, me heredó lo mejor, el hábito de la lectura y un tema central, siempre me alentó para seguir adelante. Imagino los diálogos entre ellos, eran de enorme sufrimiento, pero a mí me transmitían fuerza y optimismo. En buena medida, el apoyo de mis 6 hermanas también jugó un papel importante en los años que pasé en la casa paterna, ya casado. Y después de 33 años, me volví a fracturar la tibia. La fortaleza de una familia se mide en condiciones de crisis. El tamaño de la muestra y de la mía no tuvo límites. Primero, enfrentar a la fractura y la posterior amputación, y luego entender y atender el VHL y el largo proceso de seguimiento y atención a este síndrome. La aparición de un hemangioblastoma en la médula espinal nos puso a prueba otra y otra vez, y salimos más unidos, y yo con la prueba clara de que para enfrentar una enfermedad rara y la discapacidad, la familia es el eje para vivir y superar el obstáculo que se presente. Segundo, la educación. En la escuela, ya platiqué una anécdota, la vida para un discapacitado no es fácil. En mi escuela primaria y luego en la secundaria y prepa, los accesos a finales de los 60 y principios de los 70 del siglo pasado no eran, como ustedes se podrán imaginar, los mejores. Por ejemplo, en tercero de primaria lo cursé en silla de ruedas. En mi salón, otro compañero, Roberto Águila, padecía secuelas de poliomielitis, por lo que se desplazaba con aparatos ortopédicos y muletas. El salón estaba en un primer piso. Todos los días mi mamá me subía cargando al salón y luego subía la silla de ruedas. Nunca se les ocurrió a las maestras, por cierto, todas ellas muy pías, poner el salón en la planta baja. En fin, espero que esas cosas no pasen ya al final de la segunda década del siglo XXI. Uno de los temas para entender la lucha de los discapacitados es cómo buscamos privilegios, sino igualdad de oportunidades. Esa igualdad inicia por las condiciones para estudiar, inicia porque esas condiciones nos pongan el piso parejo, o bien se generen las políticas públicas que atiendan las necesidades educativas de los diferentes tipos de discapacidad. Tercero, las oportunidades de trabajo. En México hay leyes o reglamentos que imponen la obligación o dan incentivos a las empresas para que contraten a personas con alguna discapacidad. De hecho, ya hay una ley general en la materia, pero entiendo que en muchas ocasiones hay rechazo al discapacitado. Esa es una lucha básica. Al igual que en la educación, no demandamos privilegios, sino piso parejo. Podemos competir con cualquiera en el terreno intelectual. Si podemos desarrollar el trabajo, lo podemos hacer igual o mejor que la gente que no presenta alguna discapacidad. Les comparto que tuve la oportunidad de ser candidato a diputado federal. Dicen que el cargo dura 3 años y la vergüenza toda la vida. Y la campaña la hice a pie, tocando puertas casa por casa. La discapacidad motriz la hice a un lado. Claro que me cansaba más que los otros,
pero eso no fue un obstáculo para caminar y pedir el voto de la gente. Lo mismo me pasó en la preparatoria, en donde competí para presidir la mesa directiva estudiantil. Un mes antes de la elección me fracturé la pierna e hice la campaña con yeso y con bastón. Cuando tuve la oportunidad de trabajar en el ISSSTE, lo hice con órtesis, silla de ruedas, scooter, amputado, con collarín, con prótesis. La discapacidad es un impulso para hacer mejor las cosas y no un pretexto para dejar de hacerlas. Hay mucho que hacer en el mundo laboral, pero la actitud hacia el trabajo y la actitud de quienes trabajan alrededor de los discapacitados debe ajustarse. Cuarto, decir no al autolamento. El tener alguna discapacidad o bien tener una enfermedad rara puede dar pie al autolamento, a lamentarnos y culpar al destino o preguntarle a Dios a la manera de Job o renegar de su existencia. Les comento otra anécdota. A finales de los años 60 me realizaron una compleja cirugía. Como referencia les comparto que la escuela primaria en donde estudié era católica y las clases de religión eran obligadas. Me imagino que por ello, al salir de la anestesia y estar ya al lado de mis padres, al verlos le pregunté que si Dios era tan bueno, ¿por qué me había mandado eso? Tenía suero, transfusión de sangre, me habían abierto el ilíaco y la pierna derecha. Mi madre se soltó en llanto y mi padre, supongo que maldijo a todo y a todos. Al regresar a Puebla, por instancias de mi madre, me visitó el padre Manuel, por cierto de la primera comunión, y me explicó que yo tenía que aceptar mi situación, ya que en el reino de los cielos tendría mi compensación. Su respuesta logró mi alejamiento de los temas religiosos. Quizá después de décadas encontré la mejor respuesta a una pregunta similar que una niña le hizo al Papa Francisco, quien respondió: hay preguntas para las que ni el Papa tiene respuestas. Desde la discapacidad se tiene que vivir con lo que se tiene y no con lo que venga. No hay responsables, al menos de los males congénitos. Lo que sí debe haber es la voluntad de transformar nuestro entorno. Hay que decir no a la autoflagelación y no a la autocomplacencia. Decir sí a vivir cada instante con intensidad. Coincido con quienes han afirmado que no somos ángeles, o compensación o premio a nuestros padres, o ejemplos a seguir. Somos seres humanos con derechos y obligaciones. Somos ciudadanos que nos insertamos y servimos a la sociedad. No somos entes raros, somos actores centrales de la vida del mundo. Quinto, tener agenda de acciones coordinadas. Si algún grupo poblacional no puede quedarse esperando a que el gobierno le resuelva sus problemas, es el de las enfermedades raras y el de los discapacitados. En efecto, los logros más notables en México y en el mundo se han dado alrededor del esfuerzo de las familias afectadas para hacer efectivos los derechos de los enfermos. Destaco dos casos: los enfermos de VIH y de enfermedades lisosomales. Pero hay más, como la Fundación Down y en nuestro caso el trabajo de las alianzas de HL, de Estados Unidos, España y ahora en México. Tenemos tareas por hacer. Combinar el trabajo individual con la organización colectiva. Ser ejemplo de cambio. Si nosotros podemos, los demás deben poder. Ponemos un ejemplo cotidiano. Conciencia de que la discapacidad es una oportunidad, no una fatalidad. Termino diciendo que en realidad me siento afortunado por lo vivido y por lo sufrido. Esto nunca lo había reconocido, pero sin estas vivencias, sin esos sufrimientos, no sería lo que soy, no tendría a quienes amo y no tendría un motivo para seguir luchando. Gracias por su atención.